El acto tiene una motivación, habíamos pensado diversos objetivos desde hace tiempo que veníamos planteándolo. Creo que el debate no va a estar tanto en renta básica sí o no, porque creo que es inevitable y dentro de unos años va a ser algo de propio de lo que se entiende como sentido común, sino que el debate va a estar en renta básica cómo y a costa de qué, ¿no? Diversas preguntas que hay que hacerse, ¿no? De cómo se pasa de una sociedad del trabajo en el siglo XX a una sociedad a través de la deuda. El eje vertebrador de la sociedad actual es la deuda, y cómo debemos de pasar a través de la renta básica a un nuevo modelo de entender el trabajo o de entender la sociedad en el futuro. Y también queríamos hacernos preguntas del tipo, desde la perspectiva feminista, cómo se puede aportar a este debate o en qué sentido la renta básica o más medidas económicas como la misma puede aportar mayor libertad o autonomía a las mujeres. Y para ello, como ya he dicho, tenemos a tres excelentes ponentes. De izquierda a derecha tenemos a Daniel Raventós, que es economista, doctor en Ciencias Económicas, profesor titular del Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de la revista Sin Permiso, miembro del Consejo Científico de ATAC y presidente de la red Renta Básica. Jorge Moruno es sociólogo, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Políticas Sociales y Comunitarias en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. Es consejero ciudadano estatal de Podemos y autor del libro La fábrica del emprendedor, trabajo y política en la empresa Mundo. Y por terminar, Carolina Plaza, socióloga, licenciada en la Universidad de Barcelona, máster en Desarrollo y Cooperación Internacional en América Latina por la Universidad Rey Juan Carlos I y máster en Ciencia Política por la USAL. Actualmente es doctoranda por la USAL e investigadora en el proyecto Crisis Económica, Cambio Social y Nuevos Actores Políticos, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer al Círculo USAL la invitación. Creo que es la tercera vez que estoy en Salamanca y siempre es un placer. Yo voy a intentar hacer un pequeño esbozo rápido. Bueno, entiendo, si no se comenta, que más o menos todo el mundo sabe a grandes rasgos qué es un poco la renta básica, ¿no? Que es una asignación monetaria individual e incondicional a todas las personas por el hecho de existir en un territorio dado. Luego, si hay dudas respecto a esto, pues lo comentamos. A mí me gustaría incidir o resaltar el hecho de que varias cuestiones. Creo que cuando hablamos de renta básica no estamos hablando en realidad de renta básica en sí. Estamos hablando de cómo se distribuye el tiempo en el mundo en el que vivimos, qué sentido le damos a la riqueza y qué significado le damos a lo que es útil o a lo que es inútil. Que son cuestiones que a priori parecen ser como muy naturalizadas. Útil es aquello por lo cual se genera un valor y alguien extrae un beneficio. Y si no, en la sociedad en la que vivimos, útil es solo eso. Por lo tanto, toda actividad por la cual alguien no extrae un beneficio económico se considera, bajo estos términos, una actividad inútil. Pero bajo estos términos, no en sí mismo, porque lo útil y lo inútil se entiende dentro de un conjunto de relaciones sociales dadas. Es decir, por ejemplo, una persona que cuida a sus hijos en casa es una persona, desde esta perspectiva, que hace una actividad inútil, una actividad no productiva. Pero esa misma persona trabaja en un jardín de infantes privado y es una actividad que genera un beneficio y por lo tanto hace una actividad útil y por lo tanto productiva. Dependiendo de cómo consideremos o desde qué perspectiva lo valoremos, podemos dar distintos sentidos de la riqueza. Por eso es fundamental cuestiones, por ejemplo, cuestiones como el ecologismo o el feminismo son muy útiles en este sentido precisamente para evidenciar otras formas de entender la riqueza. Solemos entender, por poner otro ejemplo, ¿no?, una pensión no contributiva. Normalmente las pensiones no contributivas son una asignación monetaria que se le da a las personas, mayoritariamente mujeres, que no han cotizado en su vida laboral, que no han cotizado dentro de las regulaciones que establece el mercado laboral. Pero esa idea de no contributiva tiene una carga ideológica muy fuerte, porque en realidad lo que viene a decirnos es que no ha contribuido al desarrollo y al bienestar de la sociedad. Cuando si tú pones negro sobre blanco, dices, oye usted, ¿cómo que no ha contribuido? Todas esas madres que se han dedicado a cuidar, a limpiar y a hacer posible el desarrollo de la sociedad en la que vivimos, han contribuido y mucho.
Lo que pasa que no desde la perspectiva o desde las categorías que se analiza, como decía antes, lo que es útil y lo que no es útil. Pero, y aquí hay una gran paradoja, sin todo ese trabajo de cuidados que desarrollan en su gran mayoría, en un 94%, las mujeres, sería imposible pensar el desarrollo de la sociedad en la que vivimos, de la sociedad capitalista en la que vivimos. Pero al mismo tiempo, ese propio desarrollo de la sociedad capitalista en la que vivimos impide la reproducción a futuro de ese trabajo reproductivo. Es decir, que el capitalismo de algún modo mina sus propias bases de reproducción futura. Pero sí que nos sirve para entender dos modelos de riqueza, que es uno centrado en el desarrollo de la vida y otro centrado en el desarrollo del beneficio económico, que es la base sobre la cual se sustenta el mundo en el que vivimos. Es decir, las sociedades capitalistas, satisfacer necesidades es algo secundario y colateral. La prioridad de todo es valorizar el valor para seguir valorizándolo ad infinitum, ¿no? Es decir, aumentar la productividad para seguir dándole valor al propio valor. Pero bueno, tampoco me quiero extender en esto. Creo que cuando hablamos de renta básica, y lo comentaba Álvaro al principio, creo que va a llegar un momento donde el debate no va a ser tanto renta básica sí o no, sino qué modalidad y qué sentido le vamos a dar a la propia renta básica, porque hay distintos tipos o distintas formas de entender la renta básica. Para empezar, creo que no hay que pensarla como una política fetiche. Ni resuelve todos los problemas del mundo, ni los va a empeorar. Es decir, y sobre todo, no creo que podamos entenderla al margen de todo un paquete de políticas y de forma de entender el sistema de bienestar en la sociedad del siglo XXI. ¿Y por qué hay que repensar los sistemas de bienestar en la sociedad del siglo XXI? Porque el modelo diseñado en nuestras sociedades occidentales, que es el modelo salido de la Segunda Guerra Mundial, que es el modelo de una sociedad vertebrada y articulada alrededor del empleo, es algo que está en profunda crisis. Está en profunda crisis en su capacidad de seguir reproduciéndose, porque el empleo es la vía de acceso a la condición de ciudadanía, la vía de acceso a obtener derechos, la vía de acceso al consumo y, por lo tanto, la perspectiva de todo un modelo de convivencia de una sociedad que se organiza y, digamos, articula su futuro a medio y largo plazo a través de tener un empleo que te genera un ingreso estable y suficiente con el cual puedes trazar un poco o puedes diseñar un poco tu vida. Todo esto es lo que se está viniendo abajo. Eso no quiere decir que se venga abajo de un día para el otro. Hay todavía una gran parte de la sociedad, sobre todo de determinada edad, que ha construido su identidad personal y su identidad colectiva en torno al centro de trabajo y en torno al trabajo remunerado. Porque era ahí donde se construía la sociabilidad, donde se sociabilizaba y donde se construían las identidades. Eso cada vez es ya menos. Hay ya toda una generación donde no construye su identidad en torno al trabajo, porque aunque quiera, no puede. Con los niveles de fragmentación laboral, de precariedad laboral y de, digamos, de dispersión del trabajo y con la existencia de nuevas figuras laborales, es imposible construir una identidad personal y colectiva en torno a la construcción del centro de trabajo, sobre todo porque si estás un mes en un trabajo y un mes en otro, eso es imposible. Ese formato, digamos, de la gran fábrica, donde en un mismo espacio se juntan miles de personas, donde es muy fácil identificarse unos con otros, es una situación en claro retroceso. Lo que hay que pensar ahora es cómo en el mundo en el que vivimos, que se ha transformado, no diría por completo, pero sí en gran medida, y se ha transformado también la naturaleza del propio trabajo, cómo podemos pensar nuevos criterios de ciudadanía en un mundo que ha cambiado por completo y en un mundo donde el trabajo remunerado ya no se garantiza a todo el mundo y tener un trabajo remunerado cada vez te garantiza menos. De hecho, ahora dicen que el paro está bajando y es verdad, desde que entró Mariano Rajoy hasta ahora ha bajado en 4 puntos la tasa de paro. Lo que pasa es que no te dicen por qué ha bajado y por qué se está sustituyendo. Se ha bajado en gran medida porque las prejubilaciones, la gente se borra o la gente se va. Hoy hay 740.000 personas menos de población activa que cuando entró Mariano Rajoy y solo hay 285.000 personas más cotizando. ¿Y qué cotizan? Cotizan cotizaciones basura. ¿Y por qué? Porque entre el año 2012 y el año 2015, a ver qué datos hay en 2016, el porcentaje de trabajadores pobres, es decir, de gente que a pesar de trabajar no llega a fin de mes y es pobre, ha aumentado en 5 puntos. Así que sí, van a bajar porcentajes de paro, pero eso no significa que vayan a crear empleo. Y eso no significa que se vaya
volver de algún modo a esa sociedad de estabilidad del empleo que te garantiza una certidumbre en el medio y largo plazo de tu vida. Y es ahí donde se introducen ideas como la renta básica, que para ser una idea progresista no puede desligarse de todo un paquete de medidas que diseñen los contornos de un nuevo estado de bienestar. Hay que tener en cuenta la dimensión del acceso a la vivienda, la dimensión del acceso a la movilidad. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque hay propuestas de renta básica que para algunos críticos de la renta básica, digamos críticos de izquierda, les viene bien para criticarlo porque obvian que una propuesta progresista de la renta básica no puede desvincularse de los derechos sociales y los servicios públicos. Pero es verdad que hay propuestas del campo más ultraliberal que vienen a decir, claro, yo te doy un cheque y te quito la sanidad. Así que te doy un dinero a cambio de la sanidad. Claro, eso no lo está defendiendo nadie que tenga una perspectiva, digamos, más o menos de progreso en la sociedad. Por eso hay que remarcar mucho que no es una política fetiche que en sí misma solucione todo y que se pueda desvincular de otro tipo de medidas. Igual creo yo que es ¿Cómo puede ser que algo que podríamos decir que en términos objetivos beneficia a la mayoría de la población y al mismo tiempo, al principio, cada vez menos creo, provoca un rechazo? Si objetivamente sirve para paliar el riesgo de exclusión social, una sociedad como la española que tiene un 28% de la población en riesgo de exclusión social, eso son casi 13 millones de personas, es una medida que, digamos, de algún modo beneficia y mejora la democracia, en el sentido que aumenta la capacidad y el margen de decisión sobre aquello que le acontece en su vida a más parte de la gente, y por lo tanto eso es democratizar la democracia. Si entendemos por democracia no únicamente votar cada 4 años, sino el de generar una autonomía de la sociedad para decidir sobre aquello que le pasa en su propia vida. Y la renta básica te aumenta ese margen, teniendo en cuenta que la economía es una forma de poder y por lo tanto es una manera de distribuir la decisión sobre esa forma de poder que se llama economía. O dicho de otro modo, si yo tengo un estado de bienestar, tengo una red de escuelas infantiles, tengo una renta básica, tengo una universidad que ya se financia con los impuestos, es decir, tengo una sociedad donde puedo decidir vender más cara mi fuerza de trabajo. En trabajos donde antes me pagaba 600 euros, ya no tengo la necesidad imperiosa de tener que aceptarlo porque no tengo otra cosa. Hoy veía una noticia en La Voz de Galicia a una empresaria del mundo de la hostelería que decía que, bueno, que le costaba encontrar camareros, decía. Y decía que había que corregir vicios por las dos partes. Decía, claro, es que había gente que pagaba salarios de miseria y había gente que los aceptaba. Entonces hay que corregir ambos vicios, que es como no es lo mismo, la gente acepta salarios de miseria porque no le queda otra. Entonces la renta básica puede ayudar a evitar esa situación y un margen de decisión más amplio donde puedes decir, no, mira, yo si me vas a pagar eso no, porque ya no tengo tanta necesidad, porque tengo algo incondicional, un ingreso incondicional que me permite poder decirte que no, es decir, tener más autonomía y tener más capacidad de decisión. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que algo así todavía genere más rechazo? Bueno, porque yo creo que uno de los factores fundamentales es la barrera cultural e ideológica. Es decir, la idea de, bueno, es que entonces nadie va a hacer nada. Salía hace poco una encuesta en la que decían que había mucha gente que estaba a favor de la renta básica y la pregunta que le hacían, ¿usted cuál piensa que es el mejor argumento o el argumento que más daño hace contra la renta básica? Uno de ellos era, bueno, a ver cómo se hacen las cuentas, que es un argumento fundamental, pero el mayor argumento que decían que era en contra era que quien aludía o quien, digamos, criticaba la renta básica podía decir es que eso va a provocar que la gente no haga nada. Y eso, por eso hay que disputar mucho qué significa hacer cosas. Primero hay que tener un concepto de la antropología humana, pues eso, que la gente no va a hacer nada y todo el mundo se va a quedar mirando el televisor y no se va a hacer nada. Eso, vamos, en mi opinión, creo que eso es imposible. El ser humano, desde que tiene pulgar, va a hacer cosas. Otra cosa es que vaya a hacer tareas o actividades que no siempre estén enfocadas a generar un beneficio económico a un tercero. Pero eso no significa no hacer nada. Y por eso ponía el ejemplo antes de las mujeres y del trabajo de cuidados, que es, bueno, si las mujeres llevan trabajando muchísimo, un trabajo sin el cual sería imposible pensar la sociedad, pero que no se le considera una actividad útil desde esos parámetros, pero sí que es una actividad útil para el desarrollo de la sociedad. Así que permitiría poder hacer actividades y sacar proyectos adelante que muchas veces yo le daría la vuelta a esa idea. No es que no se vaya a hacer nada, es que porque tenemos un mercado laboral
que funciona por debajo de las capacidades de la sociedad. Hay mucha gente que no puede desarrollar proyectos porque tiene que estar poniendo copas, porque se ve obligada a tener que pagar facturas, porque vives en sociedad, obviamente, y tienes que pagar facturas, tienes que pagar el alquiler o lo que sea, o la hipoteca, y tienes que encontrar un trabajo de lo que sea. ¿Cuánto talento nos estaremos perdiendo de gente que está perdiendo su vida para hacerle ganar dinero a otro o para poner cañas? ¿Cuánta gente, cuántos proyectos nos podríamos aprovechar en ese sentido? Así que creo que el mayor escollo que tenemos es el de una batalla profundamente cultural que poco a poco se va reduciendo. Hablar hace 15 o 20 años de renta básica era una locura. Hacerlo hace 3 años fue como un shock, porque llegó a millones de personas. Y ahora cada vez menos. ¿Por qué? También porque las cosas se van sedimentando, las cosas después del primer golpe se empiezan a analizar, hay cada vez más actos de este tipo, es decir, actos más de tipo subterráneo, es decir, que no salen en la televisión, pero que van transformando y modificando el sentido común de la sociedad en la que se vive, y es verdad que el contexto internacional ayuda a sacar, a poner encima de la mesa el debate de la renta básica. Ahora hace poco en Finlandia, si bien el modelo que están aplicando en Finlandia, la filosofía que están aplicando en Finlandia no es la que aquí estamos defendiendo, eso es cuando escarbas un poco. El hecho de que a las 3 de la tarde en el telediario de la televisión española se diga la palabra renta básica Finlandia, asociado a renta básica Finlandia, es una ayuda objetiva a quienes defendemos la renta básica aquí, porque te permite poder hablar de ello, te permite poder decirlo. Y cuanto más países se lo vayan planteando, creo que la gran batalla va a ser, como decía al principio, qué tipo de renta básica, qué sentido va a tener esa renta básica y sobre qué modelo se va a sustentar. Porque claro, si eso va a significar una sustitución de derechos por un cheque, es claramente una modalidad profundamente regresiva en ese sentido. Pero si se acompaña de otro tipo de medidas para diseñar un nuevo estado de bienestar, es claramente una medida que beneficia al conjunto de la mayoría de la población. Y uno puede pensar, bueno, pero esto es una cosa utópica. Pero en realidad es lo que está detrás de todo el avance de todas las sociedades. Las sociedades que consideramos más avanzadas son sociedades donde trabajan menos y tienen más vacaciones, porque tienen modelos productivos que liberan más riqueza, que es liberar más tiempo, y lo distribuyen de manera más democrática. De hecho, el capitalismo contemporáneo se levanta sobre aquello en lo cual estaba en contra, es decir, el ocio. Cuando se decía lo de las vacaciones, ¿para qué quiere vacaciones? Para emborracharse. ¿No? Cualquier avance humano se ha sustentado primero contra un dique que lo impedía. Si los niños dejan de bajar a la mina, va a ser un desastre. Si extendemos la asistencia social en el siglo XIX, si extendemos la asistencia social a los llamados pobres no válidos, porque decían que había que utilizarla solo para la gente que era muy mayor o la gente que tenía una clara dependencia, pero que si extendía la asistencia social a los trabajadores válidos, entonces estaba desincentivando su carácter. Así que los derechos lo que hacía era debilitar su carácter para someterse al trabajo. Lo que nos vienen a decir es, claro, si la gente tiene derechos, entonces no va a hacer nada. No va a hacer nada y no va a trabajar. Lo cual hay 150 años de Estado social que que verifica que, por ejemplo, que subirle impuestos a los ricos no pasa nada. En épocas de Eisenhower, eso lo cuenta Mariana Mazzucato, una economista que ahora está muy en boga, el impuesto a los más ricos era un 70% y no pasaba absolutamente nada. Y ahora nos vienen a decir siempre que si se le sube un poquito los impuestos a los ricos, los inversores se van a ir y por lo tanto nos vamos a hundir como país. Es mentira. Es mentira. Los países en realidad llamados más competitivos son donde más impuestos pagan. Y es que tiene un sentido desde su propia lógica. ¿Quién va a querer invertir en un país que mañana se puede ir al garete? Cualquiera que quiera invertir tiene que tener un mínimo de condiciones que le vayan a permitir un consumo futuro. Desde esa propia perspectiva, incluso sería beneficiosa desde ese punto de vista. Y no me quiero extender más. La pregunta en última instancia, como digo, es una batalla cultural. ¿Y esto por qué? Y esto no se gana batallando lo falso contra lo verdadero, sino construyendo imaginarios que sean capaces de confrontar con los imaginarios que tenemos asimilados como naturales, naturalizados, pero que no son naturales, sino que son imaginarios ideológicos que se han ido construyendo a lo largo de los años. Es decir, el trabajo como función económica es una idea que surge desde el siglo XVIII. Antes no se concebía esa finalidad de la actividad del trabajo humano.
Lo que pasa es que ahora entendemos que es algo natural y naturalizado. El empleo. El empleo es una modalidad de trabajo que es del siglo XX. En Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora solo logramos concebir la actividad de trabajo como actividad del empleo. Como si esa fuera la única manera que ha existido, que existe y que por lo tanto puede llegar a existir en cualquier tipo de sociedad, lo cual no es cierto. Así que yo creo que frente a esta situación que nos vemos de cambio de época, o empezamos a abandonar de alguna manera el imaginario del pleno empleo, porque lo que hay que rescatar es la dignidad, el sentimiento de utilidad y el sentimiento de integración y la capacidad de sentirte, digamos, útil en una comunidad. Eso se ha catalizado a través del empleo. Eso ya va cada vez siendo menos. O buscamos otras alternativas, o si no, lo que nos vamos a enfrentar es una sociedad con un paro crónico, una parte de la sociedad con una sensación de inutilidad social y una cada vez mayor parte de la sociedad con un riesgo de verse abocado al precipicio, que mañana te puedes caer. Según la Asociación de Directores y Servicios Sociales, hasta un 50% de la sociedad española se podría ver en riesgo de exclusión social. Así que, frente a la precariedad imperante que tenemos ahora, creo que el imaginario del pleno empleo no va a ser suficiente para poder dar respuestas a la sociedad en la que vivimos y sobre todo a la tendencia de la sociedad en la que vivimos. Porque es verdad que en gran parte de nuestros mayores se han construido la idea de dignidad en relación a tengo un trabajo. Y creo que eso hay que empezar a modificarlo, hay que empezar a valorar no únicamente el trabajo que se tiene, el trabajo por el cual te pagan, sino también el trabajo que se hace. Un trabajo por el cual no siempre te pagan por ese trabajo. Así que, y ya para terminar, hay que desvincular los ingresos del trabajo que tienes y hay que empezar a valorar actividades por las cuales no te pagan. Porque si solo valoramos una actividad si te pagan por ella y decimos que toda actividad es inútil si no te pagan por ella, entonces vamos a considerar que trabajos como el de cuidados son trabajos inútiles y hay que empezar a darles un valor. Valorar actividad por la cual no te pagan y generar ingresos aunque no tengas siempre un trabajo. Valorar el trabajo que se hace y no solo el trabajo que se tiene. Y luego, si queréis, seguimos y ya le dejo paso a los compañeros. Yo lo que me gustaría explicarles, no digo con detalle, pero sí con algunos, digamos, datos o aspectos principales o importantes, es la razón o razones de por qué la propuesta de la renta básica en el último año, o en el último, como mucho, no más, año y medio, ha explotado en buena parte del mundo. Es cierto que quizá habría que ver razones distintas según quizá alguna economía en particular o alguna zona geográfica en particular, pero en general la explosión ha sido casi en el mismo momento, ¿no? No digo en todo el mundo, pero digo en muchas partes del mundo. Es extraño, extrañísimo no encontrarse un día, simplemente un día, que no salga una noticia relacionada con la renta básica, lo cual no quiere decir a favor, también puede ser en contra, por supuesto, pero relacionada con la renta básica en cualquier periódico de gran tirada del mundo, periódico o sea en la parte de papel o sea en la parte electrónica. ¿Cuáles son, digamos, algunas de estas razones? Por supuesto, no todas, pero creo que sí las principales. Y el orden en las que las voy a decir no quiere decir la primera más importante y la cuarta, pues cuarta más importante. No. En este caso, el orden, por supuesto, que podría ser perfectamente permutado. Una de las primeras razones o la primera razón que les voy a comentar, es el fracaso de los subsidios condicionados que hemos conocido hasta ahora. Y aquí en el Reino de España lo tenemos muy fácil porque hay una comunidad autónoma, que es la vasca, que tiene un subsidio condicionado para pobres increíblemente diferente al resto en cuanto a generosidad, quizás solo comparado con el de la comunidad autónoma navarra, no solamente con estándares, digamos, domésticos, sino algunos estudios han puesto el subsidio para pobres
condicionado de la comunidad autónoma vasca como uno de los más generosos o de los más, en fin, de los mejores de Europa. En algunos aspectos se han equiparado con Suecia, Dinamarca, Finlandia, por ejemplo. Estamos hablando, pues, de un auténtico campeón mundial, o al menos campeón en la Unión Europea, que en este caso es decir, campeón mundial, sobre los subsidios condicionados. Y ellos mismos, cuando digo ellos mismos, digo el balance que hace el gobierno o el balance que se hace por parte de algunas instituciones vascas, hablan del fracaso. Del fracaso respecto al objetivo, evidentemente, que se proponía. Entre otras cosas porque esto nació hace 30 años aproximadamente en una situación social y económica bastante distinta. Ahora mismo se acaba de aprobar en Cataluña una renta garantizada que ha llevado mucho tiempo. Una renta garantizada condicional, es decir, una renta para pobres. La tenemos que estudiar porque evidentemente acaba de publicarse o acaba de aprobarse. Pero un síntoma es el siguiente, de por dónde van a ir las cosas. Hubo hace relativamente pocas semanas una huelga de hambre en el País Vasco por parte de, en fin, determinada gente relacionada con, en fin, el activismo social, etc. Una huelga de hambre que era para impedir los recortes a la renta de garantía de ingresos del País Vasco. Gente, por cierto, que está a favor de la renta básica incondicional, pero que hacía una huelga de hambre contra los recortes de lo que tienen, lo cual evidentemente no es incompatible. Pero la anécdota que les quería comentar es que fui allá, en fin, era por otra cosa, pero los fui a visitar y me decían que el día anterior habían ido algunos diputados catalanes, diputados y diputadas catalanes, concretamente de la CUP, a verlos y se quedaron, pero boquiabiertos, me decían, dice, cuéntales luego tú, sí, ya se lo voy a contar si me va a hacer puto caso, ¿no? Pero se quedaron boquiabiertos los huelguistas de hambre de la esperanza que tenían con esta renta garantizada de Cataluña. Decían, pero con la experiencia que nosotros tenemos aquí en el País Vasco, que es mucho más generosa que la que van a, evidentemente, que la que se va a poner en Cataluña, ¿y qué esperanza le ponen a esta red? Respecto a nada, por supuesto, respecto a lo que hay ahora. Es decir, un euro siempre es más que cero, no hay ningún tipo de duda sobre esto. Estamos hablando respecto a lo que se pretende. Bueno, pues el fracaso de los subsidios condicionados es una de las razones por las cuales mucha gente se ha interesado últimamente por la renta básica. Otra de las razones es que las opciones económicas convencionales son cada vez más, o la gente es más escéptico con las opciones económicas convencionales. Y además las opciones económicas convencionales, las que realmente se han puesto en marcha a lo largo de los últimos años, especialmente a partir de la crisis, ha sido tan lesiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica que la gente evidentemente ha abierto los ojos ante propuestas que como mínimo rompían con la lógica de las, digamos, opciones sociales y económicas tradicionales. Otra razón que simplemente voy a apuntar, porque en parte se ha referido Jorge y creo que merece una discusión por sí sola, es lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, o en fin, la robotización, que, como todos ustedes saben, se está hablando desde hace meses y se seguirá hablando. Es una cuestión polémica, evidentemente, porque no todo el mundo está de acuerdo, incluso desde ópticas de izquierda, o sea, ya no entro a polemizar con otras ópticas, incluso con ópticas de izquierdas no se ve tan claro que tenga que... Bueno, en fin, digamos que es polémica, simplemente, ¿no? Pero indiscutiblemente es una de las razones por las cuales, últimamente al menos,
más partidarios de la renta básica, y digamos que es una de las razones, así como las otras, más o menos podrían ser relativamente tradicionales, favorables a la renta básica. Esta ha sido uno de los factores nuevos que ha permitido que muchas nuevas personas se sumen, digamos, a la propuesta de la renta básica, precisamente como una de las opciones ante esta indiscutible para muchos pérdida de puestos de trabajo que supondrá la robotización. Y ligado con esto, con este aspecto de la robotización, salen aspectos interesantísimos también que han sido tocados anteriormente, pero que vale la pena simplemente mencionarlos. Y es el valor que se le da al trabajo asalariado. Evidentemente, el trabajo doméstico, el trabajo voluntario, que supongo que Carolina, no sé, hablará, o si no lo podemos comentar. Me estoy refiriendo al trabajo asalariado, el papel que se le da al trabajo asalariado. Incluso cosas que se oyen de forma increíble, como que el trabajo dignifica y esas cosas. Lo que dignifica es tener la existencia material garantizada. Esto de que el trabajo dignifica es lo que muchos trabajadores dicen, sí, que me lo cuenten a mí. Esto normalmente lo acostumbran a decir algunos intelectuales o profesores universitarios. Porque el trabajo dignifica, otra cosa es la dignidad de las personas, por supuesto, pero que el trabajo dignifica. Pepe Rubianes decía, sí, el trabajo dignifica. Ya lo creo que dignifica. Por eso los lunes todo el mundo está contentísimo de ir a los puestos de trabajo. Y esto juega, repito, entra a ver o eso, a cuestionar el papel del trabajo asalariado tal como está concebido, por supuesto. Que haya mucha gente que desarrolla actividades autotélicas o actividades que llevan la recompensa en la propia actividad, no hay ningún tipo de duda. Pero esto no es precisamente lo que tenemos en la cabeza cuando hablamos al menos del 90%, por no decir más, del trabajo asalariado que conocemos hoy y aquí. Que podría ser de otra forma, por supuesto. Que se podría trabajar 15 horas a la semana. Como un economista, no precisamente de izquierdas, como John Maynard Keynes dijo ya casi hace 100 años. Entonces, no hay ningún tipo de duda. Claro que debería entonces ser para el beneficio del conjunto de la sociedad y no para los que actualmente se benefician. Otra de las razones de esta explosión de la renta básica es el abandono del escepticismo, digámoslo así, de que la renta básica no se puede financiar. Hasta hace relativamente poco era fácil, todavía se dice, por parte de economistas, creo que es verdad que son economistas, o sea, legalmente lo son, se tienen el título, quiero decir, y salen en televisión, pero hacen unos cálculos que como todos ustedes los tienen en la cabeza, no vale la pena insistir, ¿no? O recordar. Pero había este escepticismo, no se puede financiar una renta básica. Bueno, pues desde que ha salido algún estudio sobre cómo se puede financiar la renta básica, ahora ya las críticas, al menos la de los más serios, incluso de izquierdas, ya no dicen que no se puede financiar la renta básica, sino ya son críticas parciales, algunas muy técnicas, como sale perdiendo una parte de la sexta decila. Pues ya es una cosa. O bien sale perdiendo gente que no debería perder. Bien, esto es otra cosa. Y además es fácil, hemos hecho números y tal, y para evitar esto son unos pocos millones más, ¿verdad? Ningún problema. O bien, no solamente se tiene que financiar mediante una reforma del IRPF, por supuesto, concedido, solo faltaría. Pero incluso con vuestras reglas del juego, venimos a decir, con vuestras reglas del juego, con vuestro IRPF, que lo que muestra es que hay una ilusión y un fraude fiscal impresionante, incluso sin sacar ni un céntimo, no ya de la educación ni de la sanidad pública, sino ni de la Casa Real, de una monarquía degenerada como la borbónica, ni tan solo sacando ni un céntimo de estas cosas, se puede financiar la renta básica. Entonces imaginaros si le sacamos más punta de otros aspectos.
Bien. Y aquí entro en uno de los temas que se ha tocado antes por parte de Jorge, que me parece muy interesante. Y aquí sí que voy a ser muy concreto. Cuando ha salido por Silicon Valley a favor de la renta básica, y el foro de Davos también, hay gente que habla a favor de la renta básica. Y resulta que gente, en fin, como el Banco Bilbao Vizcaya, que acaba de hacer un informe sobre la renta básica, hablando de este proyecto de financiación nuestro, que por supuesto no están de acuerdo, ¿no? Pero incluso reconoce que la renta básica acabaría con la pobreza, lo cual no está mal, ¿no? Pero bueno, están hablando de rentas básicas gente que evidentemente tiene unas opciones sociales muy diferentes a los que os doy por supuesto que es la media que estamos aquí, ¿no? Entonces, como preguntan muchas veces los periodistas, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una renta básica de derechas y una de izquierdas? Una muy sencilla, que es cómo se financia, simplemente. ¿Quién gana y quién pierde? Es así de simple. Cuando se hace una propuesta de financiación de la renta básica, lo que se tiene que ver es intentar al menos establecer qué porcentaje de población gana y qué porcentaje de población pierde y quién. En nuestra propuesta de financiación, el 20% más rico pierde y el 80% restante gana respecto a la situación actual. En cambio, en las propuestas de derechas, esto no es así. Por lo tanto, izquierda-derecha, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, ¿cómo se financia? Evidentemente hay otra segunda diferenciación, que es, claro está, cómo va acompañada, qué otras medidas de política económica acompañan a la renta básica. No hay ningún tipo de duda. Les hago no les hago ahora una pregunta provocativa, porque esto en todo caso sería tirarme piedras encima. Esto en todo caso para después el debate. Otra de las razones de por qué la renta básica ha explotado es que estamos en una situación social y política muy interesante en el mundo, que puede ir muy mal, puede ir peor, pero también puede ir mejor que lo que va ahora, precisamente por una situación polarizada socialmente de una forma, ya digo, muy interesante. Estamos en una situación donde mucha gente está a favor de la renta básica porque rompe con las medidas tradicionales. En parte tiene relación con lo que decía al principio. Así como la renta básica, al ser tan extraña, por decirlo así, en unos momentos de mayor bonanza social, era una medida que jugaba, precisamente lo extraña que era, o lo original que era, jugaba en su contra, porque la gente decía, oye, no me comas el coco, que en fin, las cosas no van del todo mal ahora. Precisamente porque estamos en una situación como la que estamos, el hecho de que la renta básica es una medida muy poco convencional, pues juega en estos momentos a su favor. Tanto es así que el otro día se publicó una encuesta europea que vale la pena simplemente dar algunos cuantos datos. Una encuesta que es de 28 países o estados de la Unión Europea. Es una encuesta que ya es la segunda o tercera vez que se hace. Y por lo tanto se pueden comparar los resultados con el pasado de la propia encuesta. Y una de las preguntas era, si hubiera un referéndum, y esto dicho por un catalán tiene también su gracia, ¿no? Si hubiera un referéndum a favor o en contra de la renta básica, ¿usted qué votaría? Bueno, esto está prohibido, lo de los referéndums, pero hay gente que en Europa considera que todavía es una cosa democrática y tal. Si hubiera un referéndum, ¿usted votaría a favor o en contra de la renta básica? El 68% de toda la población dice que votaría o probablemente votaría a favor. Esto en el conjunto, pero vamos a estados concretos. Hablo de memoria, pero creo que en este caso la tengo muy en la cabeza los datos. El estado que más votaría a favor la gente era Italia, 70%. El segundo era exacuo dos reinos, el unido y el español. 69%. Alemania era el cuarto,
porque el segundo y tercero estaban empatados. Y Francia era el quinto. Creo que Polonia estaba entre Alemania y Francia, pero en cualquier caso muy superior al 60%. Bueno. Y ocurre, y esta encuesta simplemente sería una de las formas de mostrarlo, ocurre una cosa interesante, y es que la renta básica es una de las medidas que cuanto más es conocida, más es apoyada. La renta básica es una medida que cuando es poco conocida es muy fácil que la gente caiga en la demagogia habitual. Vamos a mantener a vagos, nadie trabajaría, los inmigrantes nos van a inundar, la inflación va a subir. No, pues esto de la inflación, que curiosamente yo doy clases a 3 grados distintos: administración de empresas, economía y sociología. Y lo que más les preocupa, la inflación, es a los estudiantes de sociología. No me acabo de entenderlo. Y siempre lo mismo, son los de sociología, los de economía y de administración de empresas. Les importa un rábano la inflación en una medida de este tipo, quizá porque entienden un poco más de qué va la inflación. Bueno, y voy acabando. La última cuestión. Y esto ya no sé si es uno de los motivos de la explosión también, o una de las razones adicionales de la explosión de la renta básica, pero creo que al menos vale la pena ponerla porque la tengo, en fin. Ayer Guy Standing, saben ustedes, este teórico del precariado y además uno de los fundadores de la Asociación Internacional por la Renta Básica, está en Barcelona, está 3 o 4 días presentando, en fin, una traducción de uno de sus libros, y ayer estuve hablando con él un largo rato y tal, y me decía una cosa dicho por un tipo veterano, bastante más veterano que yo, lo cual ya es decir, el tipo decía que se da cuenta cuando va por todo el mundo. Este sí que me decía que esto es no parar, y un día tendré que parar, o me para el corazón, ¿no? Pero incluso en sitios como Silicon Valley, la cosa es que se da cuenta que es mucho más potente a favor de la renta básica las razones de, digámoslo así, filosofía política, o las razones de justicia, o las justificaciones normativas, por decirlo de distintas maneras, que no, seguramente, cómo se puede financiar una renta básica. Él es economista, por cierto, también. ¿Por qué? Bueno, pues porque la renta básica puede, y se ha dado cuenta, y yo estoy de acuerdo con él, porque lo he comprobado también en otros sitios, la renta básica enlaza perfectamente con al menos 2 grandes ideales de la gente que simplemente se preocupa por el mundo que vive, que no es todo, pero digo la gente que se preocupa por el mundo en donde vive, y es la libertad y la igualdad. Y precisamente la renta básica enlaza perfectamente a ambos objetivos, o ambos, si queréis decirlo, pues proyectos, decirle como queráis. Un liberal esto no lo entiende, porque para un liberal, al menos así me lo explicaban cuando yo estudiaba economía, claro que el mundo era muy diferente al actual, tenía que elegir, la gente tenía que elegir a más libertad, menos igualdad, o a más igualdad, menos libertad. Esto para un liberal tiene sentido, o para cierta izquierda zoropotroca también, ¿no? Pero para quien viene de la tradición republicana, la tradición de la libertad republicana, esto no tiene sentido. Porque cuando existen determinadas desigualdades, no existe la libertad, al menos para la gente que no goza de la riqueza. Es decir, no es un problema de que hay grandes desigualdades y esto, pues es un problema. Claro que es un problema, pero es que además es un problema de libertad. Quien no tiene la existencia material, como he dicho muchas veces, no puede ser libre. Por esto una de las medidas, por cierto, que debería acompañarse a una renta básica de política económica es una renta máxima. A partir de determinado nivel ya no se gana más. Simplemente porque amenaza la libertad. Bueno, es una de las cosas que lo está diciendo gente económicamente tan moderada
como puede ser Krugman o puede ser Stiglitz, ¿no? Por citar dos premios Nobel conocidísimos de economía. Y esta es una de las potencialidades, yo creo, muy interesantes de la renta básica, y es lo que ha hecho también que mucha gente, digamos, en los últimos tiempos y de forma más acelerada, pero había sido, pongamos por caso, hace 5 años, por no decir 20, pues ha visto, y es que la renta básica tiene un potencial precisamente normativo impresionante, y esto también no hay ningún tipo de duda que diferencia una propuesta de renta básica de Silicon Valley y la que podamos hacer nosotros. Esto no hay ningún tipo de duda. Porque lo que preocupa, por ejemplo, en una película que alguno de los que estamos aquí seguro que ha visto, que es In the Same, lo que pasa es que no está en los ambientes, digamos, comerciales de momento, ¿no? Que es In the Same Boat, ¿no? Pues sale un tipo que es muy conocido, Nick Hanauer, ¿no? Que claro, este tipo pues le preocupa, también llega a decir en un momento determinado, aunque no lo dice taxativamente que está a favor de la renta básica, dice que le gustan los experimentos, a ver cómo va y tal, sobre todo experimentos, ¿no? La gente pasa hambre, pero experimentos, bien. Pero Nick Hanauer dice una cosa interesante, que es, en fin, para pensar, ¿no? La parte que dice que él es un oligarca, porque no es el 1% más rico de la población, sino un 0, le pone algunos ceros, por ciento de la población, y por lo tanto él mismo dice que efectivamente es un oligarca, ¿no? Pero dice, claro, yo me puedo comprar, mira, los pantalones que llevo, le aseguro que es difícil encontrar unos pantalones más caros, pero me compro 20, no me compro 200, los zapatos también son los mejores que hay, pero me compro 10, 12 pares, no me compro 400, ¿no? Y así, ¿no? Voy en un jet privado, pero tengo uno, no tengo 24, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a que, hombre, que una renta básica podría ser también un buen motivo para que la gente pudiera consumir más. Y esto es otro proyecto de renta básica, no solamente cómo se financia, sino qué objetivo tiene, pero estas son cosas que evidentemente tenemos que jugar, tendremos que polemizar, porque claro, cuando una propuesta como la renta básica, a diferencia de hace unos años, está en el debate social, pues evidentemente salen muchas cosas que hay que combatir o, como mínimo, polemizar, porque simplemente se apartan mucho de lo que aquello de cada uno defendemos. Bueno, muchas gracias.